apreciamos tus misericordias. Cuánto apreciamos que estás avanzando. Señor, en la edificación del cuerpo de Cristo. Señor, la venida de tu reino y la preparación de la novia. Señor, calíbranos y enfócanos en estos días. Señor, mientras vamos a través de la plataforma del ministerio del Nuevo Testamento, que nos abre tu carta de amor, tu palabra. Señor, sí, para darnos, para darte el sí diariamente. Como dice este himno 184. Queremos darnos estos días a ti. Gracias, Señor. Obra de recobro. Llévanos a vivir en la realidad del cuerpo de Cristo. Comiéndote y bebiendo. Señor, no solo queremos un conocimiento objetivo de la verdad. Queremos comernos tus palabras. Para impartir gracia. De manera que los santos sean edificados. Como tu casa. Para tu satisfacción eterna. Te amamos, querido Señor. Aleluya. Estamos aquí en Bogotá. Se le olvidó un batallón al hermano. El batallón de las hermanas que están aquí. Es el batallón más importante. Gloria al Señor. Para mí es un placer, es un honor estar aquí en Bogotá. Yo vine acá hace como 4 años, recuerdo, estuve para un repaso de un entrenamiento con los hermanos irresponsables. Digo, con los hermanos responsables. Y fue la primera y la última vez que he estado. Y ahora pues con todas ustedes. Así que cuando nos llamaron preguntándonos nuestra disponibilidad, habíamos estado orando regularmente por Colombia. Así que tuvimos un amén interno del novio. Pero aproveché y me traje a mi novia. Traje a la hermana María, mi amada esposa. Cumplimos este año 40. Siempre. A ella no le gusta que yo haga esto, pero... ¿Qué tal, hermana María, si usted se para que la hermana la... Traje a mi novia, 40 años cumplimos en diciembre. Alabado sea el Señor. El Señor nos dio 3 hijos maravillosos. Pasaron por el entrenamiento en México, hicieron su entrenamiento en México. Los 2 varones se casaron con mexicanas. La hija se casó con boricua, con puertorriqueño. Y están en cada uno en diferentes ciudades amando al Señor. Sus casas abiertas para pastorear y cuidar, haciendo lo mismo que se hizo con ellos. No solamente en el contexto de nuestro hogar, sino en el dulce contexto de la vida de iglesia, donde nuestros hijos tienen tantos tíos, abuelas, papás y mamás, donde han sido cuidados, tuvieron educación, desarrollaron en el proceso un carácter y siguieron un modelo. Se consagraron, se dieron al Señor y cada una de esas familias está en su trinchera correspondiente, siendo una bendición para la edificación del cuerpo de Cristo allí en esa localidad. Hermana, eso debemos aspirar. Así que nuestra carga en estos 5 bosquejos que escogimos para compartir es que podamos salir de aquí con cierta visión, que nos enfoque en la función que ustedes tienen tan crítica como hermanas en el Señor. Esto no es meramente un tiempo especial, es un tiempo para ser calibrados. El Señor nos dé una visión de por dónde va el Señor, qué es lo que el Señor está hablando, cuál es el oráculo presente del Señor para que ustedes regresen a sus localidades a varias cosas.
hermanas están invocando el nombre de Dios. Sí, bueno, se escucha en un momentico, se escucha abajo. Ok. Están demandando por medio de invocar. Bueno, nos detenemos. Piso 10. ¿Dicen amén? Esta conferencia histórica. Yo nunca había tenido la de esta. Ahí vamos, gloria al Señor. Como les decíamos, queremos salir de aquí con una visión. Los 5 bosquejos simplemente son 5 plataformas, pero son una en realidad. Para... Oh, Lord. Está teniendo problemas con el audio. Amén. Esta es la única vez que yo no he deseado escuchar a las hermanas invocando el nombre del Señor, porque si las invocan es que se quedaron sin audio. ¿Nos escuchan, hermanas, abajo? Amén. ¿Nos escuchan abajo? Ok. Vamos a ejercitar nuestro espíritu. Aleluya. Ok. Del bosquejo 1, hermanas. El título del bosquejo es El servicio de las hermanas en la vida de la iglesia. Ese es un bosquejo, valga la redundancia, porque de los puntos que se mencionan ahí, vamos a desarrollar algunos de ellos en los próximos bosquejos. Así que este es un bosquejo que nos sirve, primero que nada, para tener una visión del propósito eterno de Dios, usando de base el libro de Romanos. Y después entonces vamos a hacer un listado de las funciones de las hermanas en la vida de la iglesia, y de esas funciones en los próximos 4 bosquejos vamos a mencionar, a desarrollar algunas. ¿Me dicen amén? Amén. Ese es el bosquejo 1. El bosquejo 2 nos habla del amar y del cultivar de las hermanas en el contexto de las relaciones específicas, subraye específicas, que debemos tener en agrupamientos orgánicos para tomar cuidado de la próxima generación. ¿Okay? Y ahí utilizamos lenguaje de la era del ministerio del Nuevo Testamento para ver la importancia que nuestros hogares tienen, primero que nada, para relacionarnos con otras hermanas con el objetivo de cuidar, de apacentar, de cultivar la próxima generación. Eso ya de entrada nos indica que los hogares son críticos. Los hogares son críticos. Y yo no sé en el hogar de los hermanos acá, pero en el mío, la atmósfera, el ambiente, la atmósfera espiritual, si se puede tener allí una reunión para recibir a los hermanos o a los muchachos, lo determina esa hermana que está allí. Si en inglés dicen, si mamá no está contenta, nadie está contento en la casa. ¿Vio? ¿Cierto o cierto? Así que las hermanas determinan en gran medida por su cuidado, por su hogar, como el lugar donde administran, nada más y nada menos que el entorno donde se lleva a cabo el 80% de la vida de iglesia normal. Así que, hermana, ya eso le va dando a usted la seriedad de la responsabilidad que ustedes tienen como hermanas en el Señor. Así que los bosquejos son bien descriptivos en sus puntos. Lo bonito de estos bosquejos es que podemos leer y hacer algunos comentarios, pero están muy directos. Mi exhortación es que cuando ustedes salgan del día de las reuniones y estén juntas, oren sobre estos bosquejos. Señor, métenos en la realidad de eso. No meramente con
una visión ni individualista, ni localista, ni regionalista, ni departamentalista. Es decir, ahora yo voy a mi localidad para ser espiritual y para practicar estas cosas. Hermanas, estamos edificando el cuerpo de Cristo. Y cuando tomamos cuidado de todas las edades para el recobro del Señor, el lugar donde se lleva a cabo 80% de eso son los hogares. En ese sentido, debemos todas ser solidarios para que los hogares de todas las familias sean saludables en función de esta meta, de preparar la novia, de cuidar la próxima generación para que se levante y de ofrecer nuestra casa, nuestro hogar, para que el Señor pueda obtener lo que Él está buscando. Pero no de una manera aislada, no yo como una persona espiritual o mi localidad. Qué bueno que lo hacemos como dice el ministerio en Bogotá y los de, qué sé yo, Cartagena, allá que se las resuelvan ellos allá. Si usted tiene esa visión, usted no ha visto el cuerpo de Cristo. Si ellos en Cartagena no avanzan, aunque aquí estemos excelentes, no estamos avanzando. Así que es una visión del cuerpo. Tenemos una carga por la edificación del cuerpo. Y me atrevería a decir yo, no importa el acento del español que hablemos. Donde quiera hay actividad divina, oramos para que el Señor avance allí y levante su testimonio. Tampoco para que digamos, bueno, nuestro equipo de servicio con los universitarios es el mejor. Ya los de los niños, hay que orar por ellos, el Señor tenga misericordia de ellos. Eso indica que usted no ha entendido y visto lo que es el conducto de pastoreo. Aunque nos ubicamos por la carga del Señor en diferentes áreas del servicio, todos los servicios son importantes. Todos los hermanos son importantes. La función de todos hace falta. Así que tenemos que ser liberados del demonio del departamentalismo. O tal vez podamos decir, bueno, tenemos este grupo de iglesia como en esta sección del metro o en esta sección del país, wow, nosotros vamos hacia adelante. Y yo no sé cómo van allá son raros, pero amén, los amamos, no. Todos debemos saber a lo mismo. Amén. Todos debemos tener el mismo sabor, amén, por la misma carga. Amén. Y si el Señor está, si la actividad divina está en Santa Marta, pues el ministerio dice que debemos ir a Santa Marta, amén, a aprender allí con los hermanos, amén, por lo que el Señor puede estar haciendo. ¿Ve? O sea, si tenemos tal corazón, nos daremos cuenta de algo que yo repito donde quiera que voy. Hermanas, todos jugamos del mismo equipo. Dígale a la vecina, todos jugamos del mismo equipo. ¿Y cuál es el equipo? Bueno, el cuerpo de Cristo, que se expresa de una manera práctica y viviente en la ciudad donde vivimos. Si allí estamos, allí damos la vida, pero pendiente de que el cuerpo avance y seamos libres de esos 4 rasgos dañinos que describí: el individualismo, el localismo o el departamentalismo, el regionalismo, inclusive pudiera ser el nacionalismo. No, las iglesias en México también, hermano, la ciudad tiene 4 costados con 3 muros y tiene 3 puertas. Por ahí entran los blancos, los negros, los amarillos, los violetas, los lindos, los feos, los flacos y los gorditos también entran. Todo el que ha sido lavado con la sangre de Cristo ha entrado a la ciudad. Así que conforme a esa visión estamos por la edificación del cuerpo de Cristo. ¿En qué trinchera particular nos toque elaborar por eso? Solo el Señor sabe. Solo el Señor sabe. Así que el Señor nos conceda la misma medida de amor. Amén. Por su edificación, donde quiera que estemos, donde quiera que el Señor nos lleve. Amén. Yo conocí al Señor a los 14 años, en el año 71.
No, tenía 14 añitos, jovencito. Y a través de los años hemos servido en diferentes lugares y en los pasados 15 años hemos vivido mucho tiempo en un avión viajando a diferentes lugares. Hoy nos tocó la bendición de estar aquí. Y los que vengan de la costa o vengan del nivel del mar, como en el caso mío y de mi esposa, que venimos de Puerto Rico, pues aquí estamos más altitos, aquí tal vez subiendo las escaleras y moviéndonos, pues hay que dar, ¿verdad?, 1 o 2 días para aclimatarnos a la altura de Bogotá, por si acaso ese sea el caso. Cuando yo conocí al Señor, como les decía, a los 14 años, hubo un mover del Espíritu bien tremendo y miles de jóvenes recibieron al Señor en mi país. Y cantábamos un coro, cantábamos un cántico, un coro. Y le canto el coro. El diablo está enojado porque yo ando con el rey. Con el rey. Yo ando con el rey. Mis amigos no me quieren porque yo ando con el rey. Aleluya, yo ando con el rey. Aleluya, yo ando con el rey. Yo ando con el rey. Yo ando con el rey. Oh, aleluya, yo ando con el rey. Aleluya, yo ando con el rey. Cuando yo conocí al Señor a los 14 años, en 1971, nosotros no teníamos una visión, obviamente, tan clara como la tenemos hoy, del propósito eterno de Dios, que consta en la edificación del cuerpo de Cristo, que consuma en la Nueva Jerusalén. Esa es nuestra visión rectora. Por lo tanto, cuando hablamos del primer bosquejo y del servicio de las hermanas, lo hablamos dentro de ese contexto. Todo lo que vamos a hablar aquí no es meramente para que ustedes tengan un buen servicio. Lo hablamos porque ustedes son indispensables para que el cuerpo de Cristo se edifique. Amén. Esa es la carga, esa es la visión y la carga. Y para eso, como les decía hace un rato, tenemos que tener una visión universal. Tenemos que ser cristianos universales, con una carga universal, que va más allá de mi ser individual, que va más allá de mi equipo de servicio, que va más allá de mi localidad o de mi región o de mi país. Tenemos una visión para que el cuerpo se edifique en toda la tierra. Y el Señor produzca el número mínimo que necesita para poder cumplir Apocalipsis 19. La novia se ha preparado. Así que ¿para qué estamos aquí hoy? Para llegar a ese punto. Para darle al Señor, la novia se ha preparado. Porque sabemos que cuando la novia se ha preparado, se desencadenan los eventos finales del país. Aleluya. Y nosotros amamos la venida del Señor. Nosotros estamos aquí porque queremos el cambio de la era. Queremos que termine la era de misterio, la era de la gracia, y comience la era de la manifestación del reino de los cielos. Aleluya. Así que aquí en este bosquejo, para entrar al bosquejo, aunque es un bosquejo de bosquejos, se nos indica que el tema de la epístola a los romanos, estamos usando Romanos para hablar un poquito del propósito eterno de Dios, es el evangelio de Dios. Y aclaro yo, no solamente el evangelio de la gracia, el evangelio por el cual recibimos al Señor y fuimos salvos, el evangelio del reino que incluye el evangelio de la gracia. ¿Y qué es el evangelio del reino? Bueno, producir discípulos. Discípulos que el Señor produce al sembrarse en nosotros como la semilla del reino, como el rey semilla, y extenderse a todas nuestras partes internas, reconstruirlas y reedificarlas con su vida para hacernos parte de esa novia. Amén. Ese es el evangelio que predicamos. El evangelio que no es meramente producir creyentes que son salvos, sino producir discípulos, gente del reino de los cielos. Amén. Cuando a mí me bautizaron hace todo ese montón de años, yo me bauticé con la conciencia de que necesitaba a Jesús como mi Salvador.
Pero yo no tenía la conciencia de por qué la Biblia decía arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ok? Así que cuando aquí dice el evangelio de Dios, que es el evangelio que aparece en Romanos, estamos afirmando el evangelio del reino. ¿Y qué significa eso, hermano Oscar en plata? Bueno, significa que en el universo hay una rebelión. Y Satanás por engaño engañó a papá Adán y a mamá Eva y los envenenó. Y de ahí salimos todos nosotros. Nosotros nos volvimos y confabulamos con el rebelde en contra del trono de Dios. Cuando yo me arrepentí y me convertí, el evangelio que me predicaron fue un evangelio más bien en el beneficio de yo ser salvo. Pero no me hablaron tan claramente de que yo era parte de una rebelión en contra de Dios. Que ese viejo hombre se alió con Satanás para rebelarse en contra de Dios. Yo no lo veía de esa manera. Y que por lo tanto, yo entendí muchos años después el significado del bautismo. El bautismo es, ¿qué pide el muerto? Sepultura. Para lo único que usted y yo servíamos en Adán, el rebelde era ¿para qué? Para morir en juicio. Pero nuestro hermano mayor se hizo hombre. El segundo del Dios triuno se hizo hombre. Y él recibió el juicio, la paga, inclusive la maldición que nos correspondía a nosotros. Y en la resurrección él se hizo el primogénito hijo de Dios. Y como el Espíritu, él se metió dentro de nuestro espíritu el día que lo recibimos, para que ahora nosotros edifiquemos el cuerpo de Cristo con la visión de ser ciudadanos del reino. Estamos edificando una entidad corporativa que va en contra del reino de Satanás, que da testimonio en la ciudad donde estamos. Satanás, tú podrás estar haciendo allá afuera lo que te dé la gana, pero aquí hay un pueblo que se opone a ti. Hay un pueblo que está por los intereses de Dios y que baja el reino a esta tierra por medio de sus oraciones, por medio de su intercesión, por medio de su vivir como un Dios hombre, por medio de abrir los hogares para que las personas allí puedan recibir a este Rey Semilla. Así que cuando hablamos del evangelio de Dios, lo hablamos dentro de esa perspectiva. Así que no se extrañe por las cosas que suceden, porque el diablo sabe que aquí hay un batallón. Y si usted no tenía claro su bautismo cuando se bautizó, que no era meramente un bautismo para yo salvarme, era un muerto que reconoció que se alió con Satanás en esa rebelión y que está dando testimonio de que ha muerto juntamente con Cristo para levantarse en resurrección, ahora para ser un discípulo del Rey, para que la casa del Señor sea edificada. Si usted no se bautizó con esa conciencia, agárrela hoy. Y no tiene que bautizarse de nuevo, por favor, no necesariamente. Pero yo recibí esa luz mucho tiempo después de haberme bautizado en las aguas. Así que en esta etapa, ya cuando uno tiene 48 años de vida cristiana, ya uno no tiene momentos ocasionales de arrepentimiento. Uno vive una conciencia constante de arrepentimiento. Señor, gana mis partes internas. Señor, mi mente. Señor, mi parte emotiva. Mis emociones. De hecho, cuando nos damos para ganar a Cristo, es que nos damos cuenta cuán malito está nuestro corazón. Usted no se da cuenta de cuán malita fue la caída, de cuán dañada y distorsionada fueron nuestras partes internas, hasta que usted no se da para permitir que el Rey que se sembró en su espíritu se extienda hacia su corazón y a sus partes internas. Quiere el Señor que tengamos esa visión del Evangelio de Dios. Por eso dice aquí, hacer pecadores, de pecadores, ¿qué cosa? Hijo de Dios. Pero Romanos 8 no nos habla de ser meramente hijo de Dios. Nos habla Romanos 8:26 de alcanzar la plena filiación. Es decir, que el Señor nos regenere nuestro espíritu, transforme nuestra alma, nos lleve a la etapa consumada de la transformación, que es la madurez, que significa que Cristo hace su hogar en el 100% de nuestro corazón o yo, y que finalmente transfigura nuestro pueblo. Cuando el Señor obtiene eso con un pueblo, eso se llama en la Biblia la Nueva Jerusalén. Eso es lo que es la Nueva Jerusalén.
El resultado consumado de esta filiación, donde somos completamente santificados. La santificación es el proceso. ¿Cuál es la meta? La plena filiación. La plena filiación. Y la plena filiación a su vez implica que somos un pueblo ¿de qué? Somos un pueblo de discípulos del reino. Somos los hijos del reino. Somos los que le decimos amén, Señor. Vénganos tu reino, no solamente externamente en las naciones. Vénganos tu reino. Tu reino a mi mente. Tu reino a mis emociones. Tu reino a mi voluntad. Señor, desaloja de esa tierra de mi corazón los reyes y las naciones que todavía pululan ahí, que todavía son amadas ahí. Por eso es que yo le digo que ya no veo momentos meros de arrepentimiento. Vivimos con una conciencia constante de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque nos damos que el Señor todavía no ha terminado de salvar. Pero de toda la mañana le damos el sí al Señor. Señor, yo no puedo autosalvarme, pero tú estás ahí. Señor, te doy el sí. Te doy el permiso para que tú te extiendas y hagas tu morada en mi corazón completamente. Señor, sácame de la infancia perniciosa. Madúrame, Señor. No para una meta espiritual individual, sino para la edificación corporativa. Que la porción conforme a la medida del don que yo soy para el cuerpo se manifieste de una manera saludable. Y los santos sean edificados. Y tu testimonio brille y alumbre. ¿Me dicen amén? Amén. Hacer de pecadores hijos de Dios para que constituyan el cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Una constitución del Dios triuno que se ha procesado por medio de muchas operaciones para venir a ser el Espíritu, quien es el primogénito Hijo de Dios, que a partir de la regeneración se extiende para ser su hogar en nuestro corazón, en una compañía de creyentes. Y si vivimos en una ciudad, no tenemos otra cosa sino ser uno con la unidad de la Trinidad Divina. Y cuando somos tales, ¿qué tiene allí el Señor en esa ciudad? Una expresión bona fide del cuerpo de Cristo. Y por lo tanto ahí hay sal de la tierra, ahí hay luz del mundo, ahí hay un candelero puesto en un lugar donde la gente lo puede ver. Miren, hermanos, el cristianismo degradado ha pisoteado tanto este evangelio en las pasadas décadas que ya no basta meramente con hablarle a la gente. La gente tiene que ver el candelero brillante. La gente tiene que ver el testimonio. La gente tiene que ver el testimonio en nuestras casas. Que somos los que predicamos este evangelio del reino y de vez en cuando hablamos. Cuando la gente vea nuestros matrimonios, nuestra familia, cómo somos en la vida social, que somos Dios hombre, somos misteriosos. No nos encuentran nuestro son. ¿Qué es lo que tiene esa gente? ¿Por qué son misteriosos? ¿Por qué inclusive dando una clase de cálculo un profesor regenerado mezclado con el Señor le está dando la primera fórmula de la derivada y Dios está siendo impartido en esa palabra? Y te dice, ¿cómo va a ser eso, hermano? Es un Dios hombre. Uno que vive simultáneamente en los cielos y en la tierra. Y que emana a Cristo cuando habla la palabra desde el frente y cuando saluda al vecino para ayudarlo a recoger la basura que le devuelve el otro vecino del lado. Aleluya. Un Dios hombre. Un testimonio brillante, lleno de sal, lleno de luz. Entonces hablamos algunas cosas y la gente dice, wow, yo no entendía qué clase de loco tú eras, pero ahora, porque no lograba descifrar. Señor Jesús. Amén. Señor Jesús. Amén. Gente que mientras más divina es, más humana es, más normal es. Nos saludan por el teléfono. El Dios triuno procesado y consumado, que hoy es el Espíritu, le bendiga y le guarde. La hermana Sofía le habla. Perdón, hermana, si le pisé un callo a alguien aquí. Creyentes normales. Los muchachos llaman al hombre, hermano, véngase para el fútbol. Y se va para el fútbol con los muchachos. Después tiene que estar una semana en reclusión. Bengay, linimento, tratamiento para los huesos. Dios hombre normal, cuidando a los muchachos, modelándoles a Cristo. No una cosa rara y religiosa. Ah, Señor, cuán raros hemos sido. Cuán raros hemos sido, hermano. Cuánto hemos mal representado el ministerio del Nuevo Testamento. El Señor nos tiene que hablar este fin de semana. Así que esta gente son una constitución del cuerpo de Cristo y se expresa ¿dónde?
¿Y cuál es la unidad fundamental de una iglesia local? La fa. ¿Y de qué está constituida la familia? Dígame. De matrimonio. ¿Y qué tienen los matrimonios? Hijos. ¿Dónde tiene que aparecer el reino de los cielos? Ahí tiene que aparecer el reino. Señor Jesús. Señor Jesús. En el capítulo 1 de Romanos encontramos la palabra creación. En el capítulo 16 hallamos el término iglesia. Pablo dice allí en el verso 20 que todas las cosas que pertenecen a la naturaleza divina son expresadas o son vistas por medio de la creación. Y esa creación es preciosa, pero es la vieja creación. El evangelio de Dios al cual